A ver si lo hago breve y nos vamos. Pero os lo quería contar. Todos los años os cuento un poco en qué andamos, cuáles son las preocupaciones que más nos ocupan en este momento. Y en este último año estamos hablando mucho de felicidad, estamos hablando mucho... Fijaos que es curioso que las empresas primero querían a la gente motivada, ahora ya les quieren felices, ya no nos vale que estén motivados, ya queremos que sean felices. De hecho, estamos en un proyecto precioso con Hyundai, donde el reto que se nos propuso es si éramos capaces de enseñar a la gente felicidad. Y, oye, la felicidad se puede aprender, ¿no? Bueno, pues estamos en esa década, igual que estuvimos en la década de la calidad, estuvimos en la década de la atención al cliente, yo creo que estamos en la década de la satisfacción del empleado. El concepto de vidabilidad tiene que ver con cuál es el índice de aportación a la satisfacción y la contribución que hace una empresa a la calidad de vida de la sociedad, pero también a la calidad de vida de los trabajadores que trabajan en ella. Yo ahora en noviembre me fui a una experiencia preciosa, a cruzar el Atlántico a vela, y en mitad de esos momentos que parece que no haces nada, pero te pasas el día currando en el barco, pero cuando esos momentos se me ocurrió el concepto de vidabilidad. Y dije, fíjate qué concepto tan bonito inventado, vidabilidad. Luego llegas a tierra, te metes en internet y ves que no, que está inventado. Es decir, que has vuelto a inventar la rueda. Y de hecho hay una profesora del País Vasco que habla de este concepto y además con un sentido muy parecido, como índice de contribución de una empresa a la calidad de vida de la sociedad. ¿Y por qué me hacía esa pregunta? Y porque yo me quiero preguntar qué está ocurriendo en la empresa, qué estamos haciendo con la empresa. Y fijaros a dónde voy. En las sesiones de coaching con directivos, en las conversaciones informales que tenemos, que me ocurría también en el barco cuando estaba con mis compañeros, ya varios de ellos prejubilados, te cuentan unas historias de las empresas de auténtico terror. ¿Pero qué estamos haciendo con la empresa? ¿Qué está ocurriendo? Y digo, y te están hablando de gente normal, gente sólida, gente consistente, que se va de los comités de dirección con ataques de ansiedad, que están yendo al psicólogo, que están medicándose. Y digo, ¿pero esto qué es? Pero yo creo que nos estamos equivocando en algo. No tiene mucho sentido que la empresa sea eso. La empresa debería ser un lugar amable, un lugar disfrutable, un lugar al que la gente quiera pertenecer, que es una preciosa definición de liderazgo. Decimos que liderar tiene que ver con crear espacios a los que la gente quiera pertenecer. Ese es el auténtico liderazgo. Así que yo dije, ¿cómo puede ser que me esté encontrando profesionales hechos y derechos que están derrumbados física y psicológicamente? Pero bueno, con úlceras, con ataques de ansiedad, con dolores de espalda, con tristeza crónica, de mal humor permanente, acudiendo a psicólogos, medicándose, tomando ansiolíticos, con insomnio. Digo, yo no sé, bueno, fíjate que mi compañero Manuel Olivares, que estará en la sala, siempre me decía que hay un síndrome que es el síndrome de la UBI. Dice, si tú trabajas en la UBI, crees que el mundo se va a extinguir. Dice, claro, ¿por qué? Porque todo el mundo está en peligro de muerte. Entonces yo digo, bueno, a lo mejor es que como yo me dedico a hacer temas de coaching, a trabajar con directivos, las empresas a veces nos llamáis cuando hay problemas. Claro, cuando las cosas van bien no nos llamáis. Nos llamáis para que intervengamos cuando hay problemas. Digo, ¿será que es que yo veo la parte fea de la empresa, la parte... Y digo, bueno, voy a buscar datos. Y entonces me voy a buscar datos a Internet, pongo a mi equipo a buscar datos y resulta que se han perdido más de 173 millones de días laborales en España por bajas en el último año. No sé esto qué os parece. ¿Sí? Que sepáis que esto equivale a 700.000 personas sin trabajar en un año. Esa es la cifra. ¿Sí? Entonces digo, bueno, pues déjame que compare esto con el resto del mundo, porque eso me parece una barbaridad que en España esté ocurriendo esto. Y entonces descubro que las bajas por estrés, que en España son el 30%, en Europa son el 51%. Y digo, bueno, pues aquí hemos terminado la conferencia, porque como estamos mejor que Europa, ya dejamos el tema hemos concluido y todo nos va bien. Pero me sigue pareciendo una barbaridad en España. Y al final hay una parte de mí que dice, debemos contar distinto. En Europa lo deben contar de una forma y aquí otra, porque no puede ser. Pero fíjate, un 30% de estas 700.000 personas son por bajas del estrés. Lo que quiere decir que esa baja por presión, esa baja por estrés, ese sufrimiento que te lleva a dejar de trabajar, nos está costando 80.000 millones de euros al año. ¿Qué os parece? Espectacular, ¿verdad? Y aquí dos alternativas. Decimos, pues será que hay que conformarse.
Esto es así, esto es la vida que hemos organizado, ¿no? Y bueno, venga, ¿qué está pasando? Dice, porque aquí, nos conformamos con lo que hay, intentamos hacer algo. Fíjate, lo primero que está ocurriendo, yo creo, que tiene que ver con las causas, tiene que ver con que hay como una creencia equívoca en la que cuanto más presionas a la gente, más rinde. Pero yo creo que no. Yo creo que hay un concepto muy económico que es el de rendimiento marginal, que es obviamente si el sufrimiento es cero, pues probablemente también el rendimiento es cero. Porque claro, si la gente va cuando quiere, hace lo que quiere, no hace nada, pues estaríamos todos de copas y nadie trabajaría, ¿verdad? Ahora, por tanto, hay cierto nivel de sufrimiento, entre comillas, para poder rendir. Pero hay un momento que presionar más a la gente, hacer sufrir más a la gente, no rinden más. Pero esto ya lo sabemos, que nos rinden más. De hecho, este concepto del rendimiento marginal me conecta con el concepto de estupidez, que es muy bonito, pero el concepto de estupidez tiene que ver cuando tú haces mal a alguien sin obtener ningún beneficio a cambio. Entonces yo digo, ¿para qué putear más a los colaboradores para no obtener nada a cambio? Es un poco estúpido, ¿no? No tendría mucho sentido. Y bueno, aquí ¿cuáles son los sospechosos? Vamos a buscar. Tiene que haber un sospechoso de esto, ¿no? Y decimos, la vida. Que sería una posibilidad, la vida es así, pero es que reinventar la vida es muy difícil, ¿no? En la sociedad, pero es que para cambiar la sociedad hacen falta varias generaciones, haría falta una guerra, para un cambio de época, el tema de, no, es que el mundo de la empresa es así, pero no es verdad. Hay empresas donde la gente disfruta y donde la gente desea ir y de la que la gente se siente parte, y hay empresas amables y hay empresas que no. Pero más interesante todavía es que dentro de la misma empresa hay departamentos extraordinarios y departamentos que son un infierno. Por tanto, no es la empresa. Y si no es la empresa, ¿quién es? Empezáis a sospechar, ¿verdad? ¿Quién va a ser el culpable? Fijaros, hay un tema que sí me parece interesante, que es la cultura. Hay culturas que ayudan y culturas que no, culturas empresariales me refiero. Ahora hablaremos un poco de ellas. Que estos tienen la clave que son impersonales, son genéricos. Y luego están los jefes. Aquí algo tendrán que ver, ¿sí? Y nosotros mismos. De hecho, es curioso que cuando yo hablo con directivos, con directivas que están muy presionados y que están sufriendo mucho, parte de ese sufrimiento tiene que ver con sus propios compañeros. Es decir, hay veces que se crean... El otro día Irene hacía una formación con un equipo de 5 personas que se odiaban 2 y 3. Y dices, ahora, ¿cuál es la responsabilidad del jefe que lo permite? Ese es el tema, pero la realidad es que eso está ocurriendo. Fijaros, en este sentido, la cultura empresarial. Yo hay 3 características de la cultura empresarial que me gustaría rescatar en una revisión rápida. Uno tiene que ver con la insaciabilidad. Yo creo que la empresa es insaciable y esa insaciabilidad es la que acaba generando esa presión y esa tensión innecesaria que nos acaba perjudicando. Da igual lo que crezca tu empresa, el año que viene quiere crecer un 10% más. Da igual el margen que tengas, el año que viene hay que mejorar el margen. Entonces yo creo, me parece que deberíamos cambiar cuál es el criterio. Podríamos usar un criterio de crecimiento que tuviese que ver con la eficacia. No necesariamente con la rentabilidad, porque es que la rentabilidad nunca llegas. Ese siempre de que quiero más, sí, no sé si estáis de acuerdo con esto, pero claro, me lleva a tomar actitudes y a tomar medidas que yo creo que hay que revisarlas, ¿no? La otra tiene que ver con el miedo a ser naif. Y fíjate qué interesante, porque un buen empresario es duro, y un buen directivo es un poco cabrón, porque eso es... porque si no, eres un buenín. No, eres naif. Entonces, si te cuidas a tu gente, parece como que eres naif, y así no vas a triunfar. Para triunfar hay que ser duro. Yo creo que eso me parece que es exactamente lo contrario. Cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de que sean empresas que sean sostenibles en el tiempo, una empresa es sostenible si la gente quiere pertenecer a ella. De hecho, cuando tú no cuidas a la gente, ¿qué hace la gente? Los buenos, ¿qué hacen? Se van y pierdes un montón de talento. ¿Sí? Y la otra tiene que ver con los héroes del pasado. Y me gustaría también llamar la atención con esto de los héroes del pasado, porque en muchas empresas ha habido gente que ha hecho mucho por la empresa, que ha ayudado a construir la empresa, que lo dio todo, que trabajó muy duro, que tenía un determinado tipo de personalidad que le permitió crear esa empresa, pero que se han convertido en referentes de lo que es la empresa de hoy. Entonces tratamos de emular una serie de actitudes que, dejarme que os diga, no son de este mundo, no son ya de este tiempo, son del tiempo en que esa empresa comenzó, pero ya no es del tiempo en el que estamos. Entonces, respetándoles y agradeciéndoles su trabajo, pero yo creo que no deberíamos tener miedo a romper con ellos. Y luego están los jefes. Y hay 2 tipos de jefes erróneos. Me diréis, no, hay muchos, pero los voy a agrupar en 2, ¿vale? Yo también soy jefe, lo agrupamos en 2, que son los jefes equivocados y los jefes malvados.
Y son distintos, tienen un tratamiento distinto. Porque un jefe equivocado, ¿qué sería? Un jefe que cree, es una buena persona, pero que cree que para ser un buen jefe hay que adoptar determinado tipo de actitudes. Entonces tiene creencias erróneas. Por ejemplo, a más presión, más rendimiento, que ya hemos visto que no necesariamente. El que hay que ser agresivo para ser un buen jefe. Que la confrontación interna dentro de los equipos es buena porque estimula la creatividad. Que hemos crecido en este tipo de conversaciones. ¿Cuántas veces habéis oído esto de que una empresa o crece o muere? O crece o decrece. Por tanto, si crece o decrece, ¿qué hay que hacer? Crecer todo el rato, ¿verdad? ¿Sí? O el que no se puede ser naif, ¿sí? O que para dirigir hay que ser un poco cabrón, ¿no? Que a mí me llama la atención que, o sea, a ver, tú eres jefe, y aquí habrá muchos jefes, ¿sí? Entonces, las cosas no van bien en la empresa, pero no van bien, y el marketing es revisable, la comunicación es revisable, el producto es revisable, el precio es revisable, es decir, hay un montón de cosas revisables, pero entonces tú vas a casa en el coche y dices, tengo que ser más cabrón. Dice, ¿pero qué reflexión es esa? ¿No? Dice, no, como las cosas van mal, entonces tengo que presionar más. Dice, no sé, hay 1000 variables que habría que revisar antes de revisar esta, ¿verdad? Y luego están los jefes malvados. Y un jefe malvado, ¿por qué es malvado? A diferencia del equivocado, es malvado porque disfruta haciendo sufrir a los demás, que es el jefe sociópata. Yo recuerdo cuando empezamos a dedicarnos a esto, que había los periodistas nos preguntaban, Gonzalo, hay muchos sociópata, hay muchos psicópata entre los jefes. Y yo decía, pues no, hay el mismo número que en el resto de las profesiones, ¿no? Pero con los años, dedicándome a esto, voy pensando, ¿y no será que los sociópatas tienen más opciones de llegar a jefe? Sí, puede ser, que serán una minoría, pero de eso estamos hablando. Sí, ¿y qué hacemos con estos jefes? Vale, pues alternativas de soluciones. Si es un jefe equivocado, ¿qué te corresponde? Reeducar al jefe y reeducar la cultura. Una cultura donde la amabilidad, la dignidad, el respeto, la exigencia, la excelencia sean valores que están encima de la mesa. Yo os quería proponer una serie de distinciones culturales para que las compartáis con vuestros jefes, que me parece también interesante, o vosotros si sois jefes. Por ejemplo, no es lo mismo ser exigente que ser un déspota. No tiene nada que ver, que son cosas distintas. No es lo mismo ser firme que ser agresivo, que son cosas distintas. Una cosa es la firmeza y otra cosa es la agresividad. ¿Sí? No es lo mismo estar en desacuerdo que estar en desagrado. No sé si estáis de acuerdo con esto. ¿Sí? No es lo mismo ser inconformista que ser un insatisfecho. Nada que ver. Que no tiene nada que ver. Ogilvy tenía un lema en su Ogilvy, el publicista, que decía de eternal unhappiness. Pero eternal unhappiness de lo que te está hablando es de inconformismo, no de insatisfacción, ¿verdad? No es lo mismo ser ambicioso que ser insaciable, igual que no es lo mismo para una empresa ser amable que ser blanda, o, fíjate qué interesante, generar compromiso que generar miedo. Muchas veces tú quieres generar compromiso y lo que al final lo que haces es generar miedo. Sí, yo creo que dentro de la cultura de la empresa, para hacer estas empresas vidables, hace falta revisar un poco una serie de elementos culturales para reeducarnos. Y luego queda con los que hacemos con los malvados. Primera, no les contrates, porque antes de ser jefe entró de otra cosa. Entonces, si tú trabajas en recursos humanos, no contrates gente mala, porque si los contratas, ¿qué ocurre? Pues que acaban llegando a jefes, ¿verdad? Ahora, imagínate que, pues claro, el sociópata te la cuela. Es decir, cuando le entrevistas, te parece una bellísima persona y dices, pues este tío es encantador, cuento con él. Ya lo tienes dentro. ¿Qué haces con él o con ella? Pues no le promociones. Que aquí hay mucha gente de recursos humanos que si les promocionas, acaban llegando a jefe. Yo además os voy a pedir una cosa también a todos los de recursos humanos. No les mandéis fuera. Porque hacéis eso, coges con el jefe y dices, este tío es un bicho, y dice, mándalo a París, ¿no? Y entonces lo mandas a París. Y cuando ya está en París, acaba pasando por Suecia, y cuando no sé qué, y cuando vuelve de director general. Porque es el que ha hecho la trayectoria internacional. Sí, entonces, no. Entonces, por tanto, como no lo voy a mandar a París, ¿qué hago? ¿Qué aparecerá en el número 3? Coño, despídele. Pero despídele y se lo explicas y dice, no, ¿por qué? Pues porque no queremos gente así en esta empresa. Es que es una posibilidad. Pero tú me dices, ya, Gonzalo, ¿y si ya es director general? ¿Sí? Y aquí llega tu momento, si ya el malvado es director general, busca otro trabajo.
que no te queda otra. Es decir, pero además quiero decirte una cosa, ese director general malvado te va a acabar dando una cornada. Te pongas como te pongas, seas fino toreando, te va a acabar pillando. Entonces, directamente empieza a buscar otro trabajo. A mí un tema que me gusta recordar es que yo creo que todos tenemos derecho a tener un buen jefe. Todos tenemos derecho a tener un buen jefe, igual que todos tenemos derecho a trabajar en una empresa amable, exigente, luchadora, que lo pelee, pero amable. Por tanto, raíces sólidas, muchas gracias, ser naif.